Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. En la Cámara de Diputados, prácticamente en la congeladora, se encuentra una iniciativa que fue retirada después de una amplia polémica que desató. Se trata de una iniciativa de Ley General de Aguas, la cual ha sido cuestionada por ambientalistas y críticos porque consideran que el gobierno federal pretende entregar este vital líquido a manos de grandes intereses de particulares. Este es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. En la Cámara de Diputados permanece aplazado el debate por el proyecto de la Ley General de Aguas, tras un intenso debate generado por ambientalistas que advierten de la intención del gobierno federal de privatizar el vital líquido. En esencia, los detractores del proyecto advierten que quedaría en manos de particulares los proyectos hidráulicos y el gobierno podría expropiar terrenos de comunidades para favorecer el capital privado. También denuncian que las concesiones para explotación de aguas nacionales podrían alcanzar hasta los 30 años y hasta después de 5 años de explotación, una concesión puede ser traspasada de un particular a otro. La iniciativa, por el momento solamente congelada, autorizaría tomar aguas de una cuenca para hacer un trasvase a otra, aunque no tuvieran conexión. Es un proyecto realmente polémico el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44, la Ley General de Aguas, que como ya decíamos está solamente en iniciativa en la Cámara. Saludo con mucho gusto a Manuel Villagómez Rodríguez, presidente de la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago. Don Manuel, bienvenido. Carlos, muy bien y muchas gracias por estar aquí contigo. Don Manuel, pues usted ha sido un eterno luchador de este tema hidráulico. De entrada, ¿qué le parece esta iniciativa de Ley General de Aguas? Mira, Carlos, la reforma petrolera, en todas las leyes secundarias ya se están haciendo referencias a la necesidad que van a tener del agua. Porque extraer el petróleo y el gas que está a 5 kilómetros de profundidad en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, en donde no tenemos agua, esto pone en evidencia que ellos estén presionando al gobierno federal para que les dé una ley de aguas a su favor. Insólito que siendo el agua en nuestra Constitución el uso humano número 1, número 2 la agricultura, número 3 la industria, la ley está privilegiando el uso industrial. Y que además que estén solicitando que esa ley esté a su favor, que les permita usar el agua que encuentren en su totalidad. Y si se les agota, se les permita traerla de otra cuenca, son los trasvases. Pero además, Carlos, sin autorización, sin concesión. O sea, déjame hacer lo que me dé mi regalada gana con el agua que encuentre y con la que necesite más cercas. Este es un serio problema. Si para ellos no se entrega esta ley como viene, ellos están presionando, pues, lógicamente, a no invertir, que sería lo mejor para nosotros, que no se invirtiera, porque el agua que van a usar en este sistema de fracturación de las rocas, esa agua ya no va a servir para nada, además se echa a perder. A ver, lo que usted me está diciendo es que esta iniciativa de ley de aguas va de la mano con otros proyectos, claro, sobre todo el tema energético. Totalmente de la mano. Para sacar ese gas y ese petróleo se requiere fracturar las rocas. Y se requiere esta agua justamente para eso. Claro. De ahí que ellos, ¿qué proponen en la ley? Porque estos documentos no son elaborados ni por nuestros diputados, ni por nuestros senadores, y tampoco, con todo respeto se ha dicho, por el gabinete del señor presidente. No, estas son elaboradas extramuros de toda la estructura federal que tenemos, ¿no? Mira, hay un portal que maneja, se llama Stratford, y este portal es de Jorge Friedman. En su portal él presume de tener convencido ya a David Corifel, inclusive de que en los consejos de administración participen ellos, ¿no? A este grado tienen ya las cosas, ¿no? Ya nada más falta ver cuánto están ofertando ellos por quedarte con la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Esta iniciativa de ley en esencia significa que el Estado, el gobierno, entiéndase,
renuncia a su rectoría sobre el agua para dejar esta en manos de particulares. Así es, como ha renunciado a la rectoría del petróleo y de la extracción del gas. Igualmente renunciaría, lógicamente, a la normatividad y el reglamento del agua. Ellos ya tienen previsto en el reglamento todo esto. Hay diputados como el mismo Atié y los otros diputados que han puesto esto, Penchina entre ellos, Beltrones en ellos, que reconocen no tener todavía el reglamento. O sea que todas las empresas transnacionales que están haciendo todo, todavía no les dan toda la información. Claro, todavía no les mandan el paquete completo. Así es, todavía no tiene completo el paquete. Bueno, y tan solo con la presentación de esta iniciativa se provocó una gran polémica a nivel nacional que motivó que de momento la suspendieran, lo cual significa que no se cancele. Porque fue muy sospechoso que de noche estuvieran entregando un proyecto y que al día siguiente la comisión que lo recibió ya la estuviera aprobando para enviarlo a la Asamblea. La situación está delicada porque hasta el día de hoy lo que tenemos, lógicamente, de información es que la pueden sacar el Viernes Santo en plena madrugada, ¿no? Claro, muy bien. Don Manuel, tengo que hacer una pausa, sí, claro. Regreso con usted más adelante. Después de la misma, un especialista en temas hidráulicos también opina sobre este tema. De acuerdo con la nueva ley de agua, los ejidatarios que renten sus parcelas cederían sus derechos de agua. La Comisión Nacional del Agua manejaría bancos de agua para proyectos energéticos y solamente tendría que garantizar un promedio de 50 litros diarios para los habitantes de asentamientos humanos. Son datos que han provocado bastante polémica precisamente entre quienes se oponen a esta nueva Ley General de Aguas. Saludo con mucho gusto al doctor José Antonio Gómez Reina, entre otras cosas, investigador de la Universidad de Guadalajara. Toño, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Carlos. A ver, ¿qué otros elementos? Ahorita dimos a conocer algunos detalles. Me gustaría que profundizáramos un poco más respecto a lo esencial de esta ley que es tan polémica. Sí, mira, tiene varias condiciones. Primero, de acuerdo a los tratados internacionales, va en contra de ellos. México tiene varios convenios internacionales donde se ha determinado que los países desérticos, o semidesérticos, el mínimo que tienen que tener de agua para las poblaciones son 100 litros por habitante por día. Esta nueva ley establece 50. La Constitución establece que todos los mexicanos podemos tener derecho al agua en calidad y cantidad y que sea próxima a ella. Otro punto importante es que se privatiza a través de una serie de movimientos en donde va a ser un mercado de oferta y demanda, que esto genera un impacto bastante grave. En el borrador anterior de la iniciativa y de la aprobación después de las dos comisiones, la de hidráulica y la de medio ambiente, se había manejado lo que era el agua virtual. O sea, ahorita ya aparece como agua virtual, antes era agua atmosférica. Esto tiene que ver con las nubes, tiene que ver con la higrometría, la humedad del medio ambiente, el suelo, y eso quiere decir que todo lo que produzcas tiene un costo de agua. Entonces, los operadores de agua podrían concesionar a un particular nacional o extranjero por 30 años este servicio y esto genera un impacto. En lo que más nos preocupa a las universidades, ya hubo un desplegado de nuestro señor rector, el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, el rector de la Universidad Autónoma de México y la Universidad del Valle de México, en donde el artículo 140 establece que está estrictamente prohibido remediar, estudiar, clasificar, o sea, toda la investigación está prohibida. Y más adelante establece cuáles son las sanciones. Establece que llega hasta 50,000 salarios mínimos al Distrito Federal aquel que no pida permiso ya sea a la comisión o al concesionario. Quiere decir que vamos a tener un agente o un particular o una empresa que es la que nos va a vender el agua y nos va a decir cómo manejarnos. ¿A qué se refiere el agua virtual que aparece muy abajo por ahí en uno de los incisos? Estamos hablando que para producir 1 kilo de agua, o sea, 1 kilo de carne se requiere agua, 1 kilo de vegetal se requiere agua, un huevo se requiere agua y esto lleva un costo específico. Por tal motivo, esta iniciativa que posteriormente fue aprobada por las comisiones, al presentarse en el Congreso, pues generó un gran malestar. ¿Qué es lo que están haciendo o qué es lo que quieren hacer? Parcharla.
quitarle lo que no estén de acuerdo para quitar. Pero a ver, yo quisiera regresar un poco a lo que mencionabas, Toño, respecto a que para investigación no puedes tomar agua. No entiendo. ¿Cuál es el razonamiento que hacen en esa iniciativa? Dentro de la nueva ley de aguas se establece que tú puedes generar más contaminantes de los permisibles si eres concesionario. O sea, olvidándote de la norma oficial mexicana, tú puedes contaminar lo que quieras. Entonces las universidades hemos sido muy críticos. ¿En dónde? En los sistemas operadores de agua, en si tienen cantidad y calidad, y cómo se manejan, y cómo se ha cambiado de ser patrimonio de la humanidad a un bien de comercio. Entonces ellos tratan de blindarlo, porque si se habla de fracking, que es una fracturación de roca con agua, que se utiliza en la minería o que se puede utilizar para extracción de los bicimutos o los gases en las rocas, pues se va a llevar millones de metros cúbicos de agua que van a quedar altamente contaminados. Ya no se pueden usar. Y ya no los puedes usar. Es como el caso del río Sonora, donde está contaminado por una minera, y tú puedes hacer estudios y analizar y revisar y ver cuál fue el impacto para que haya una multa. Con la nueva ley ya no va a pasar eso. Entonces, si estás concesionado, tú puedes quedarte concesionado por agua superficial, agua subterránea, un embalse natural, puede ser un lago, etcétera. Entonces, esto es el gran problema que presenta esta nueva ley. ¿Qué otros apartados encuentras que van en contra incluso de leyes internacionales, de tratados? Mira, bueno, aquí un punto importante viene siendo la facturación. El concesionario te va a facturar. O sea, ya no va a ser el Congreso de un estado. Un ejemplo, aquí nuestras tarifas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado la fija el Congreso del Estado. En este caso no. Yo llegar a una concesión del lago de Chapala, Guadalajara quieres agua, quieres 5.5 metros cúbicos por segundo, te cuesta tanto. ¿Tú pones el precio? Yo pongo el precio como concesionario. Entonces ahí es donde empieza el gran problema de qué va a pasar con la gran mayoría de personas que no tienen para pagar este servicio. Y lo ven como servicio un elemento vital. Ahora, esto es un contrasentido a la luz de lo que establece la Constitución. Claro, eso es por eso dije que es anticonstitucional anteriormente y que va en contra de los tratados internacionales, porque los tratados internacionales establecen los tres o cuatro elementos y su prioridad. Primero son centros habitacionales o comunidades, posteriormente viene siendo la agricultura, el comercio y la industria. Ahora no, ahora primero es la industria, o sea, el proceso es. El otro punto que también impacta es toda la producción agropecuaria. En la cortinilla oíamos que decía que aquellos que tengan concesiones, desaparecen las concesiones. Entonces, si yo tengo una concesión agua subterránea y superficial, a la hora de que haya ya un nuevo concesionario, porque las demás desaparecen, entonces yo te voy a vender el agua según mis intereses. Y esto va en contra de la producción agropecuaria del país. Claro, y esto de utilizar el agua al subsuelo en grandes comunidades significaría la desaparición de estas también, ¿no? Claro, o sea, voy a ponerte un caso muy sencillo. Si yo tengo una prioridad que son los centros urbanos y estos centros urbanos consumen mucha cantidad de agua y yo le empiezo a quitar al campo, entonces voy a generar ahí un desequilibrio porque el alimento y la proteína viene de ahí. Entonces, al desprotegerlo del agua, automáticamente ya no tengo proteína. Si no tengo proteína, esas gentes cuando ya no vean una forma de sobrevivir, se van a las ciudades y el proyecto va generando un sistema exponencial social muy grave. Muy bien. Vamos a continuar con el tema, por supuesto. Voy a una pausa, regreso con otro especialista en este campo. Los que se oponen a la nueva ley de aguas advierten que favorecería la sobreexplotación de los acuíferos y permitiría la contaminación de cuerpos líquidos. Además, señalan que favorece a consorcios mineros, por ejemplo, que no necesitarían de una concesión para usar el agua. Son de las muchas dudas que se han planteado precisamente en torno a este proyecto. Saludo con mucho gusto a José Arturo Gleason Espíndola, el especialista en gestión integral de recursos hídricos. José Arturo, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Aquí con gusto. A ver, José Arturo, yo te quisiera preguntar, así seguramente has leído la ley, la has revisado, la iniciativa de ley. ¿No hay nada bueno? ¿No encuentras nada rescatable? Pues la verdad es que es una ley muy amañada, ¿no? Una ley desde el punto de vista científico ignora el funcionamiento del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico debiera ser el marco para hacer una ley.
¿no? Desde que tú estás considerando mover de una agua, de una cuenca a otra, y ignoras que, por ejemplo, hay que recargar los acuíferos, que hay que infiltrar el agua, que hay que aumentar la masa forestal para que se produzcan las lluvias en las ciudades, o hay que captar el agua de lluvia, reutilizarla y demandar menos, cuando dejas de lado todas estas acciones que van en el marco del ciclo hidrológico, es una ley que no tiene los alcances que debiera tener. A ver, para que a la gente que nos está viendo le quede claro, es esto de llevar agua de una cuenca a otra, es como el trasvase que se pretende hacer del agua de Jalisco a León, Guanajuato. Así es. Con la presa Zapotillo. ¿Así es? Así es. También está el caso de Monterrey 6, del río Pánuco, en Veracruz. Se pretende llevar agua a Monterrey con un costo de 56,000 millones de pesos para hacer estas grandes obras. O en el caso de mi tierra, en Sonora, de agua de la región del Yaqui hasta Hermosillo, ¿no? Así es, así es. Explotar las cuencas vecinas para llevar agua a donde no hay una buena gestión de agua. Entonces tú dices, tendría que respetarse el ciclo hidrológico como primer punto. Sí, es el marco, ¿no? Por ejemplo, carece la ley de algunos esquemas que obliguen a medir, ¿no? Por ejemplo, Guadalajara, no sabemos exactamente ahorita en este momento cuánta agua hay en el subsuelo. Hay estudios, hay aproximaciones, pero un sistema de monitoreo de aguas subterráneas no lo sabemos. No sabemos cuánto entra y cuánto sale a nuestra cuenca del Valle Atemajac. Son datos duros que si tú no tienes esos datos, ¿cómo vas a planear? O cómo vas a decir, tanta agua le toca al subsuelo, tanta agua le toca a la evapotranspiración, y creo que por allí debiéramos haber empezado antes de manipular el agua, moverla, traerla y darle un costo. Sí, porque en todo caso, cuando se hace una iniciativa de ley, pues se hace este tipo de investigaciones y debe fundamentarse, ¿no? Por supuesto que si le das tanto, le das tanto. Yo digo que el problema no es tanto la cantidad, sino el problema es que no estamos midiendo. Y si no estamos midiendo a la cabalidad, y sobre todo a mí me preocupa el tema de aguas subterráneas, que no sabemos ni cuánto hay, que sería nuestro banco para el caso de Guadalajara, entonces ¿cómo vas a planear? ¿O qué vas a legislar si no sabemos con exactitud en las cuencas de México cuánta agua hay y cómo se debe distribuir? ¿Y en esta nueva ley se habla algo de estas aguas subterráneas? No, muy poco, realmente casi nada. Simplemente se ve al agua como un bien, algo que puedes tener de la forma que sea, al costo que sea, y poderlo tener y manipular y venderlo. Hace algunos años hemos estado escuchando cómo advierten que las próximas disputas de la humanidad serían por agua. Así es. ¿Estamos ya acercándonos a ese momento? El Día Mundial del Agua, el domingo pasado, 22 de marzo del 2015, la ONU, a través del Programa de las Naciones Unidas, estableció ya un horizonte de 15 años. Un horizonte de 15 años donde tenemos que hacer acciones ya. De hecho, se cumple un periodo del 2000 al 2015 con las metas del milenio. Va a haber una reunión en Nueva York en octubre para saber si cumplimos las metas de agua, que era bajar a la mitad los que no tienen agua y bajar a la mitad los que están expuestos a contaminación. No hemos alcanzado la meta. Dice la ONU, tenemos otros 15 años para poderlo hacer, si no estaríamos en escenarios apocalípticos. Ahora, cuando dices no hemos alcanzado, te refieres a nivel global, pero México, ¿cómo está? México, desgraciadamente, van los números muy abajo, menos del 20% de las aguas negras se trata, eso es una tragedia. Arrojamos continuamente aguas negras al subsuelo, a las aguas superficiales, tenemos inundaciones, lo paradójico, estamos desertificando nuestras cuencas, las estamos sobreexplotando, permitiendo que la masa forestal sea retirada, las avenidas arrastran el suelo fértil, y la prueba es que hacia el norte de Jalisco, por ejemplo, la desertificación viene bajando y dejando la tierra improductiva, ¿no? Y con esta prórroga que dan ahora a nivel mundial de 15 años más, ¿y esta ley que tiene México es para cumplir la meta o es para ir para atrás? No, me queda claro que la ley está diseñada para administrar el desastre o privilegiar a ciertas personas para que lo poco que queda limpio poderlo manipular y poderlo vender y enriquecerse. Yo lo veo así de claro. Hace un momento preguntaba a don Manuel Villagómez, te lo consulto también a ti, si esto lleva implícito que el Estado pues renuncia a la rectoría sobre el agua. Por supuesto, en base a que no somos eficientes, en base a que no tenemos los capitales, estamos diciendo que no somos capaces de hacerlo, pero no somos capaces cuando privilegiamos en el sector público que entren personas que no tienen perfil, ¿no? Entran parientes, entran personas que no han sido capacitadas, y en los diferentes organismos operadores se caracterizan por tener gente que no responde al perfil
que se requiere, y así cómo puedes tú manejar el agua, ¿no? Claro, y después no, dices que no es tu responsabilidad, que no puedes y se la das al privado. claro, ¿no te parece un despropósito el hecho de que cuando se menciona que se va a poner el petróleo en manos de extranjeros, se arme una revolución en México, pero no vemos del mismo nivel de reacción cuando se trata del agua? Pues yo creo que están atentando contra algo así. Quizá el petróleo no nos pega tan a la mano, pero el caso Cochabamba, ¿no? Fue algo que digno de documentar y de enterarse, de que hasta el agua de lluvia le estaban cobrando a la gente pobre que no estaba conectada al sistema. Y esto provocó la revolución, la guerra del agua que se conoce en el mundo. Ahorita nos platicas más del caso Cochabamba y esto que tú mencionas. Tengo que hacer una pausa. Hemos escuchado la opinión de 3 especialistas en este campo. Después de esta pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Ley General de Aguas, proyecto turbio, ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Manuel Villagómez Rodríguez, pues creo que escuchó los comentarios de los invitados también en torno a este tema. A mí me gustaría preguntarle, en torno a esta ley, ¿qué se puede esperar de movilizaciones para evitar que esto camine? Bien, ya están. Si nosotros estamos viendo los desplegados de las universidades, las notas de prensa de las ONGs, los editoriales de científicos y de técnicos ligados con el agua, hay una movilización fuerte en contra de la aprobación de esta ley de aguas. Si vemos las reacciones de algunos partidos políticos, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, pues están completamente en contra. Vemos por la otra parte cómo va la tendencia justamente privatizadora por las gentes del PRI dentro de la Cámara de Diputados, que lógicamente será tema también del Senado de la República. Y si a esto le sumamos las inconformidades que hay de parte de ejidatarios, de parte de pequeños propietarios y de parte de campesinos que están perdiendo ahí sus derechos, esto marca que el gobierno federal sí debe de pensarlo. Carlos, estamos conscientes de las grandes presiones que tiene el Poder Legislativo de las empresas, poderes fácticos del petróleo, para que le aprueben esta ley. Pero deben de pensar muy bien hasta dónde van a ser condescendientes con estos intereses y con la privatización que ellos quieren y con la necesidad que está consagrada en la Constitución. Don Manuel, usted ha sido un crítico y ha dicho que el tema del petróleo, por ejemplo, el gobierno mexicano, si acepta privatizar el petróleo, hipoteca la soberanía de este país. ¿Con el agua no ocurre lo mismo? Va a ser exactamente lo mismo. Es la cereza de pastel para ellos, ¿no? Ya me diste el petróleo, ahora dame el agua para extraer el petróleo que está dentro de las rocas a 5 kilómetros de profundidad. Claro, ese es el fondo del asunto. Ese es el fondo del asunto, pero el aspecto social aquí se está olvidando. Carlos, desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio, todo lo que hemos legislado ha sido para concentrar la riqueza, no para distribuirla. Y la situación del país, como estamos a 32 años y 4 meses de haber llegado Miguel de la Madrid a la presidencia de la República, y tenemos ya 20 años de la firma del TLC. Ahí está demostrado cómo este sistema ya es absolutamente un fracaso, ¿no? Tenemos que cambiar de sistema, tenemos que privilegiar el interés colectivo sobre el interés, privilegiar el interés general sobre el interés colectivo, que es lo que ha sucedido estos 32 años, ¿no? De acuerdo. Antonio Gómez Reina, en el caso, por ejemplo, de esta iniciativa, ¿no debió haberse realizado antes foros, consultas con especialistas de este campo antes de presentar una iniciativa de esta naturaleza? Sí, es necesario y lo marca la ley, o sea, que debe de ser consultada la base, o sea, la sociedad y todos los sectores de la misma. Aquí el problema es que como que los tiempos se les vinieron encima por la gran cantidad de inconformidades. Ya se hablaba de Monterrey 6, se hablaba del acueducto Independencia en Sonora, se habla del Zapotillo, León, en Jalisco, se habla el de Puebla, se habla el de Oaxaca, se habla el de Guerrero. O sea, es tan así, tan grande el problema de que ya empezó la guerra por el agua.
Y esto lo estamos viendo desde el clero hasta la ONU, de que están diciendo pues, que el agua viene siendo un elemento prioritario. Si tú hablas del petróleo, yo puedo vivir sin petróleo. Yo puedo quedarme sin combustible una semana y a ver cómo me muevo y cómo me desarrollo. Pero sin agua no puedo dar 3 días. Y para todas las actividades. Ahí va mi vida y mi salud. Entonces la ONU por eso establece el mínimo para que tengas salud y para que puedas vivir, que son los 100 litros en países desérticos. Tenemos el gran problema de que esta es a modo, es una ley a modo. O sea, no fue consultada las universidades, no fue consultada las ONGs, no, los productores del campo no fueron consultados, etcétera. Y ahí es donde empieza el gran problema, que hay que privatizarla. Esto no es nuevo. En el 4º Foro Mundial del Agua, en donde estuvimos participando por la Comunidad Europea, porque fuimos vetados, ahí se discutió de un gran industrial mexicano, de que él quería una concesión por 100 años. Ya lo tenía en la vista. ¿Qué ha hecho? Pues se ha ido poco a poco haciendo dueño de diferentes sistemas, grupos, etcétera, pues para llegar a lo que estamos viendo ahorita, a comercializar el agua, a que el agua sea privatizada, no importando el punto social, ni alimentación agropecuaria, ni universidades, o sea, simple y sencillamente es una bolsa de caudales. Cada litro tiene un costo, y este costo, mientras más agua tenga yo, más dinero tengo, y tengo un poder. En otros países del mundo, agua, energía, alimentos y territorio son seguridad nacional. Aquí el petróleo ya no es seguridad nacional, porque ya tenemos inversiones. Sigue el agua. El agua, junto con la energía, nos dan los alimentos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Territorio? Entonces, ese es uno de los grandes Pero problemas. bueno, el territorio y sin agua, pues ¿para qué sirve, no? No, pero el territorio lo vas a concesionar. Voy a ponerte un ejemplo del Zapotillo. En el Zapotillo, el acueducto que va de Zapotillo a León, este acueducto tiene un derecho de vía. Y este derecho de vía pertenece al concesionario o al Estado de Guanajuato. Entonces, ¿dónde está la soberanía de Jalisco? Claro. Muy bien, José Arturo Gleason, en el caso, lo que yo le preguntaba a Antonio Gómez Reina, que debió haberse consultado esta ley, etcétera, ¿qué se puede hacer ahorita? Pues yo creo que tiene que haber buena voluntad, ¿no? En este caso de los poderes, en sus tres fases, en sus 3 tipos, ¿no? Sobre todo el legislativo, si realmente quiere legislar en favor de los mexicanos, necesita hacer una consulta muy bien estructurada, identificando a los actores por un lado, a los académicos y todos los sectores que tengan que ver con el agua para plantear un diálogo y establecer de buena fe que esta ley primero se pare, que no haya ningún signo de ningún movimiento y que tanto los interesados en que esta ley general, que son los que están allí, pues también sean incluidos en un debate serio, técnico, que puede ser nacional, que de hecho se hace cuando hacen el Plan Nacional de Aguas, cuando un gobierno asume la presidencia, pues pudiera ser un modelo igual, porque la movilización que ha habido para la consulta ha sido nula. Y a todos nos agarró por sorpresa y bueno, claro, si hay buena fe, pues hay que sentarnos a platicar. Hace un momento me llamó la atención, Gómez Reina mencionaba el tema del Zapotillo. Así como está la ley, porque hay una ley de aguas ahorita, vigente, ¿permite este tipo de negocios? Porque en León, Guanajuato se habla de concesionar un acueducto, etcétera, ¿o va a ser necesario modificarla con esta nueva ley? Bueno, pues hasta cierto punto sí se aprueba, ¿no? De hecho, nosotros agarramos agua de Chapala, León va a agarrar de Zapotillo. Yo creo que lo que está aquí en riesgo es el despojo total, ¿no? Que es donde yo creo que se está legitimizando más, cada vez vamos por más agua a mayor distancia, sin importar las consecuencias ambientales y ni mucho menos las sociales. Yo creo que con esta nueva ley se va a poder legitimizar más el despojo al despoblado y todavía más lejos, ¿no? Sin importar los balances hídricos. En los datos que tú tienes, ¿qué porcentaje de la población, digamos en términos generales, se abastece de aguas subterráneas, por ejemplo? Porque si te traes el agua de una cuenca, abates también mantos freáticos, ¿no? Bueno, quiero
América Latina, por decir, estamos hablando que un 70% viene de aguas subterráneas. El agua subterránea es un recurso estratégico. ¿Por qué? Porque las aguas superficiales cada vez están más contaminadas. Claro. Y cada vez cuesta más trabajo quitarle la suciedad. O también los trasvases han provocado la sequía, la desertificación, y va a ser cada vez más difícil encontrar agua superficial. Así es que la explotación va encaminada también a lo subterráneo. Muy bien, tengo que hacer una pausa, continuamos con este tema. Ley General de Aguas, proyecto turbio, ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Manuel Villagómez Rodríguez, ¿qué es lo que habrá de fondo en torno a esto? Me refiero a que algunos partidos están, sin haber visto la ley, sin conocer los alcances, están prácticamente a favor de esta iniciativa. Mira, la ley actual prevé la participación ciudadana. En la ley que viene, ahora esa participación va a quedar nada más con los usuarios del agua, ya no con los ciudadanos, con los concesionarios, imagínate. Esto es quitar, lógicamente, la opinión. En la anterior pregunta que haces al doctor Gleason, ¿qué hay que hacer? Bueno, considero que los diputados que son electos, incluyendo hasta los plurinominales, cuando les llegó el proyecto, lo primero que tenían que es salirse a consultar a la ciudadanía, a los distritos, establecer un medio de consulta que ahora se puede hacer por muchas partes, y de esta manera enriquecer ese proyecto, pero no tratar de sacarlo como van. Sabemos que en lo que va del sexenio, han sido los intereses fáticos los que han legislado en todas las áreas, no nada más en esto del agua. Cuando el Ejecutivo Federal no sabe ejercer el poder, no es un hombre de poder, porque no lo ejerce, sino que lo comparte. ¿Y qué sucede? Termina haciendo lo que los intereses fáticos le piden. Y eso se traslada al Poder Legislativo. ¿Quiénes están cabildeando en el Poder Legislativo? Pues no somos la sociedad, pero sí ellos que tienen picaporte directo para hablar con coordinadores y con todos los demás diputados, ¿no? ¿Qué sucede en el Poder Judicial? Juntamos una buena cantidad, millones de firmas en contra de la reforma energética. ¿Y qué dijeron? Simplemente no se va a hacer esta consulta de la reforma energética. ¿A quién están obedeciendo? ¿A estos ciudadanos que quieren participar y que tienen todo y que juntan firmas? ¿O al interés fático, que es el poder económico? Esta situación va cada día más recrudeciéndose, Carlos. Hoy lo estamos viviendo en esta ley turbia, como lo mencionas, en lo que va en contra de la sociedad. Un tema verdaderamente de estructura donde nos estamos enfrentando, ¿no? Consideramos que ahorita los diputados, que lógicamente sabemos lo que han opinado últimamente, que en cualquier momento la pueden sacar. Sí, claro. En un extraordinario. Está suspendida nada más, suspendida. No está cancelada. Así es, no está cancelada. Entonces esto sería muy, muy ingrato verlo, ¿no? Si se va a llevar a cabo una extraordinaria o si la sacan ahorita antes de que termine el ordinario. ¿Se puede impugnar a través de un amparo o un recurso legal? Bueno, hay juristas que ya han visto muchas partes en donde sí cabrían los amparos. Claro. Pero yo considero que en lugar de esperar a que se apruebe y empezarnos a amparar, mejor presionar por todos los medios a que esto se frene. Claro. Coincido aquí con el doctor Gleason, ¿no? Y se haga una consulta real. José Antonio Gómez Reina, a ver, a la luz de experiencias internacionales que sé que las tienes, este tipo digamos, de iniciativas de ley, ¿tú las conoces en otras partes del mundo? Es decir, ¿en otras partes el agua ya es una moneda de curso legal? Mira, estuve la semana pasada platicando con el director de la red Waterland, que está en Inglaterra, específicamente en la Universidad de Newcastle, y él se sorprendió. Dijo, es increíble que en México una empresa llegue y se le entregue un bien de seguridad nacional como el agua. Dijo, no es posible que esté pasando esto. E inclusive estábamos invitados a llevar una rueda de prensa en España o en Francia o en Alemania o en Inglaterra en próximos meses con relación a este tema desde el punto de vista técnico.
porque hay otras universidades que están participando en este efecto o en este fenómeno tan especial, como es la Universidad de, pues tenemos Zaragoza, tenemos a la Universidad Complutense, tenemos a la Universidad de Newcastle, o sea, varias universidades a nivel mundial se están sorprendiendo de lo que está manejando aquí. ¿No existe una situación similar? No, o sea, de que el agua se privatice a ese nivel, no. E inclusive los trasvases allá se han suspendido por los problemas que generan a los marismas. Y los marismas pues vienen siendo toda la biota que existe en las costas y la generadora de playas, etcétera. Entonces allá se ve eso. Aquí no, aquí se está tirando esa agua, la estamos tirando al mar, necesitamos retenerla para venderla. Entonces yo creo que uno de los puntos importantes que se deben de analizar es cómo trasciende un trasvase, por decir algo. En los trasvases que están manejando van en contra del proceso ecológico natural, de la sustentabilidad y de la vida. El ejemplo del Zapotillo, en un lugar donde tienes un decreto de veda, porque todos los mantos, casi todos los acuíferos están sobreexplotados, nomás hay uno que no, y todavía dicen, sobre el agua, pues ¿sobra dónde? Claro. Una presa que no sabe si se va a llenar o no se va a llenar, pero es interés para que nadie tenga bordos, para que no haya concesiones, para tener una bolsa de caudales en donde va a ser la presa. Y de ahí dicen, va León, cuando ven una manifestación, dice, bueno, les vamos a dar los más municipios, pero es tan aberrante de que llegue el agua después de 100 kilómetros de Lagos de Moreno a lo que viene siendo el Zapotillo, la presa. Okay. Y no la tienes que regresar bombeada. Pero lo más triste es que hay técnicos, colegios, que están en nóminas o que están metidos en el negocio, que le están defendiendo a brazo por partido. El negocio mismo. Claro. José Arturo Gleason, a ver, si el agua se convierte en moneda en este país, en un negocio como tal, ¿no es increíble que ni siquiera sepan de qué tamaño es el agua que tenemos, tanto arriba como abajo, para saber de cuánto disponen para vender? Pues es un signo de la soberbia, ¿no? De quienes sustentan el poder, ¿verdad? Quienes piensan que por tener billetes en un momento dado pueden ejercer el poder sobre la naturaleza. Es ridículo, por supuesto, es lamentable que ellos están viendo el nicho de oportunidad en función de la necesidad de los humanos, ¿no? Yo creo que lo que no se vale es que en una coyuntura tan crítica que ya estamos teniendo, a partir de la desgracia se haga la especulación para vender y hacerse rico, ¿no? Y yo me refería particularmente al caso de las aguas subterráneas que tú mencionabas, Sí. que ni siquiera existe un estudio serio para saber el tamaño de las aguas que hay en este país. Sí, por ejemplo, es que el punto es, tú le sacas, tú le vas a sacar, vas a ordeñar la vaca hasta que te pueda dar, esa es la lógica. En el momento que la vaca te deje dar, te vas a mover a otro lado y si encuentras en ese lugar agua, la vas a explotar y vas a lucrar con ella hasta explotarlo. Esa ha sido la lógica de estas empresas multinacionales que explotan el agua en distintos puntos, los utilizan, se la acaban y se van al otro, siguiente. En estos momentos en el país, ¿las cuencas cómo están? Pues estamos sufriendo crisis muy fuerte, están dañadas, están depredadas, están, por ejemplo, las urbanas, el agua de lluvia la mandamos directamente a los caños, no la separamos, estamos contaminando los ríos de una manera impune y los sistemas de riego en el campo, de inundación, permitiendo más la evaporación y el despilfarro y aparte la contaminación. ¿Y siquiera esta nueva ley contempla la remediación de estos problemas, ya que van a considerar el agua como un negocio? No, definitivamente no, definitivamente. Hay un concepto que nosotros estamos manejando desde la universidad que se llama restauración de cuencas hidrológicas y que lleva toda una metodología para empezar a reforestar, empezar a volver a infiltrar, volver a revivar las cuencas y es todo un concepto que va ganando fuerza a nivel académico y a nivel mundial que pues, por supuesto esta ley ni la referencia. Es un asunto estrictamente un manejo integral de una cuenca. Por supuesto, por supuesto. Las cuencas deben funcionar lo más apegado a como eran en lo natural. Si los seres humanos hacemos una intervención, tenemos que ver que esa intervención sea lo más inteligente y sabia para integrarnos al ciclo hidrológico. Nosotros imponemos nuestras condiciones y la cuenca reacciona de manera natural vía contaminación, inundaciones y escasez. No las utilizamos, las depredamos, ¿va? Sí. Muy bien, tengo que hacer la última pausa, regreso a las conclusiones.
Ley General de Aguas, proyecto turbio. Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. No exageramos cuando llamamos que es un proyecto turbio don Manuel. Sus conclusiones, por favor. Mira, Carlos, con la ley actual, lo que hemos vivido los jaliscienses con este proyecto del Zapotillo, imagínate en dónde estamos, ahora con la que viene. Me refiero a esta. Resulta que en el Zapotillo, y ahorita quienes mandan son intereses de las empresas españolas que se quedaron con la concesión para vender el agua del Río Verde a León, Guanajuato. Esta es la realidad. Ahí tenemos una empresa que es la Peninsular, otra que es Amenguá, otra empresa que acaba de comprar Carlos Slim, que es la FCC Construcciones, ya se quedó con esa parte. Entonces, ¿cuántos amparos, cuántas gestiones, cuántas reuniones, cuántos editoriales? Tú mismo has escrito sobre este tema del Zapotillo, artículos, y miren dónde estamos de empantanados. ¿Por qué estamos ahí? Si hay un poder judicial, hay un poder legislativo, está el poder ejecutivo, y no avanzamos. Echamos a andar el Observatorio Ciudadano del Agua con recomendaciones de no al trasvase. Toda esta enorme lucha de 25 años si partimos de don Guillermo Cosío Vidaurre y de 20 años si partimos de Alberto Cárdenas Jiménez, ¿no? Y de ahora de los 10 años precisos si partimos de Ramírez Acuña. ¿Por qué está empantanado? Porque son esos grandes intereses los que no dejan pasar las gestiones de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que el gobierno estatal y el mismo gobierno federal, pero el estatal más, esté en contra de su propia gente, empujando un proyecto por encima de todo el interés social y ecológico que hay ahí, violando derechos humanos, violando recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, violando amparos, decretos, violando leyes, todo? Imagínate lo que va a suceder con una ley superior en poder hacia los intereses fáticos. Quiere decir que el Zapotillo es un ejemplo de lo que viene. Así es, y que eso se va a poner todavía un poquito más peor con la nueva ley. Muy bien. Antonio Gómez Reina. Bueno, desde el punto de vista académico, yo creo que las universidades sí han presentado su punto de vista en relación al impacto social, económico que puede tener esta ley. Creo que ha sido muy clara pues la universidad en que esta debe ser discutida a un alto nivel con todos los actores, que esta ley debe ser rechazada, o sea, no parchada como pretende, sino rechazada, porque ni siquiera tiene el mínimo de un concepto social, técnico, científico, sino que es un verdadero negocio que se está fraguando. Entonces, yo creo que es tiempo que el gobierno debe recapacitar, porque esto nos va a generar un gran problema social. Ha habido leyes muy especiales. En 1700 tuvo la de Antonio de Santana, es que se cobraba impuestos sobre ventanas y puertas. Después estuvo la de los mal nacidos, que tenían que tener un impuesto a los que tuvieran un caballo gordo 2 y los flacos 1, y el que no tuviera ninguno de los caballos tenía un perro mascota $1 peso. Entonces fue una marcha de los burros, y estoy hablando del 2013 en Sonora. Entonces, ¿esto a dónde va? Esto va a lo mismo. O sea, o el gobierno está representando al pueblo o está representando intereses privados. Técnicamente, científicamente, tendrán que demostrar el que sí se puede hacer el fracking, que se puede hacer la minería, porque en sus países de origen estaba estrictamente prohibido hacer esto, por el impacto que generan. Entonces en México sí se va a poder. La cantidad de agua que tiene el habitante, ¿cuánto nos van a dejar al final? ¿1 litro por persona? Entonces, ¿y en qué calidad? Porque ahorita la calidad de agua que tenemos no es 100% potable. Entonces yo creo que es momento de recapacitar tanto las entidades federativas como el gobierno federal, hasta dónde vamos. Si se hace un madruguete, yo creo que la sociedad está a un punto un poco crítico, está muy sensible a estos temas, porque lo hemos visto que a través de diferentes redes nacionalmente quieren juntarse con el Observatorio Ciudadano, claro, con otros tipos de instituciones para hacer un frente común. Entonces es un frente ciudadanos-gobierno. Muy bien. José Arturo Gleason, tus conclusiones. Yo creo que este documento pues es un asalto a los recursos naturales, en especial el agua.
es un abuso definitivamente dirigido desde los fuentes de poder. Creo yo que nuestra agenda debe de ser transitar de una gestión del agua del derroche que se basa en trasvases, en hacer megaobras, bombeos, presas, a una gestión de buen manejo del agua. Y para esto requerimos de la población. Y mi exhorto final va a que primeramente los ciudadanos debemos entender que la forma en que nosotros nos relacionamos con el agua no es la mejor. Desde el ciudadano común y corriente debe empezar a pensar que es un vital líquido y lo debe cuidar. Y así desde las bases ir hacia abajo, hacia arriba, para que también las autoridades entiendan que no podemos estar pensando en agua que ya no existe en algunas cuencas y traerla al costo que sea social, económico y ambiental. Entonces, tenemos que empezar una transición hacia un buen manejo de agua en donde el ciudadano la cuide, pueda captar su agua de lluvia, pueda reutilizar el agua jabonosa, contaminar menos el agua, tener un sistema de monitoreo de nuestras cuencas para saber cuánta agua entra y cuánto sale en las cuencas, porque no lo sabemos, y de esta manera tener conciencia de que este vital líquido nos es prestado y que tenemos que administrarlo de la mejor manera para poder entregar buenas cuentas a las futuras generaciones que nos estamos consumiendo su agua y se las estamos haciendo cada vez más difícil de acceder. La ley no contempla este espíritu y por eso hago un exhorto final a la autoridad, a los 3 niveles, a que nos sentemos todos como ciudadanía, porque el agua no es de ellos. El agua es de todos y tenemos que garantizar que todos tengan el vital líquido para vivir. Muy bien, muchas gracias, José Arturo. Bueno, aquí lo que se ha dicho, solamente una reflexión final a partir de lo que aquí se ha aportado. Primero, esta iniciativa de ley seguramente no puede ser buena cuando se hizo de noche y escondidas. Es la primera reflexión. La segunda, retomando lo que aquí también se comentó, se había advertido que más adelante en el futuro, habría una disputa entre las sociedades precisamente por el agua. El problema es que ya comenzó esta guerra del agua. Y lo más grave de todo es que parece ser que las primeras balas provienen, en esta guerra, por supuesto, del mismo gobierno, que tendría que ser el garante de este vital líquido, que es, se supone, algo preciado y que está consagrado en la Constitución, que tenemos derecho todos los mexicanos a él. Lamentablemente las municiones de momento están de aquel lado. Muchas gracias y hasta la próxima.